Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada ki jai, Prabhupada Lilambrita ki jai. Seguimos con la lectura del Srila Prabhupada Lilambrita de Sasvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 2 titulado Plantando la semilla. Hoy leemos el capítulo 6, titulado En el Bowery. Yo no hacía diferencia entre amigos y enemigos. Mi amigo estaba horrorizado al escuchar que me iba a mudar al Bowery. Aunque había pasado por muchas situaciones de riesgo, nunca pensé, esto es peligroso. En todas partes lo que pensaba es, este es mi hogar. Esto es un fragmento de una conversación con Srila Prabhupada. Abril de 1966. Alguien entró en la habitación 307 mientras Srila Prabhupada estaba ausente y le robó la máquina de escribir y el grabador. Cuando Prabhupada regresó al edificio, el portero le informó del robo. Un ladrón desconocido había roto el vidrio de la puerta, la atravesó, tomó los objetos de valor y escapó. A medida que escuchaba el relato, Prabhupada se convencía de que el portero mismo era el culpable. Por supuesto, no podía demostrarlo, así que, decepcionado, aceptó la pérdida. Unos amigos le ofrecieron reemplazar su vieja máquina de escribir y el grabador. En una carta a la India, describió el robo como una pérdida de más de 1,000 rupias, $157. Hay que entender que un delito como el que se ha cometido en mi habitación es muy común en Nueva York. Así funciona la naturaleza material. Los estadounidenses tienen todo en abundancia. Por ejemplo, cualquier trabajador gana cerca de 100 rupias como salario diario. Así todo, hay ladrones que lo son por falta de principios morales. El entorno social deja mucho que desear. Prabhupada le había dicho a Joseph Forster, el encargado de pasajes de la compañía Scindia, que regresaría a la India al cabo de un par de meses. Eso había ocurrido 7 meses atrás. En ese momento, por primera vez desde su llegada, Prabhupada regresaba a la oficina de pasajes de Scindia, situada en Brooklyn. Le contó sobre el robo al señor Forster, quien respondió con su bienvenido al club y le relató acerca del reciente robo de su propio automóvil. Tales cosas, le explicó, no eran inusuales en Nueva York. Le habló acerca de los peligros de la ciudad y de cómo evitar a los ladrones y los atracos. Prabhupada escuchó mientras meneaba la cabeza. Le comentó al señor Forster que los jóvenes norteamericanos estaban mal orientados y confundidos. Habló de sus planes para regresar a la India y le mostró uno de sus Bhagavatams. Prabhupada había perdido el entusiasmo de vivir en la habitación 307. ¿Qué evitaría que el portero le robara otra vez? Harvey Cohen y Bill Epstein le habían aconsejado mudarse al centro y le aseguraron seguidores más interesados entre la gente joven de esa zona. Era una propuesta atractiva, motivo por el cual comenzó a considerarla. Entonces Harvey le ofreció su estudio en el Bowery. Harvey estaba trabajando como artista comercial para un estudio publicitario de la avenida Madison. Una herencia recién recibida lo había incentivado a mudarse a un loft, es decir, un apartamento grande sin paredes divisorias, del Bowery, para dedicarse a su propia carrera como pintor. Pero Nueva York lo estaba desilusionando. Un grupo de conocidos suyos adictos a la heroína lo habían estado frecuentando y se aprovechaban de su generosidad. Además, hacía poco, también en su loft habían entrado ladrones. Decidió dejar la ciudad e irse a California, pero antes le ofreció su loft a Prabhupada para que lo compartiera con
David Allen. David Allen se había enterado de que Harvey Cohen se iba a mudar a San Francisco si lograba subalquilar el atelier. No hacía mucho tiempo que ambos se conocían, pero la noche anterior a que Harvey viajara se encontró por casualidad con David 3 veces en 3 lugares del Lower East Side. Harvey tomó esta coincidencia como una señal de que debía alquilarle el atelier a David, pero le exigió específicamente que Swami debía mudarse ahí también. Mientras Prabhupada se preparaba para dejar su habitación de la calle 72, un conocido, un electricista que trabajaba en el edificio, fue para advertirle que el Bowery no era un lugar para un caballero, porque era el sitio más depravado del mundo. Le habían robado cosas de la habitación 307, pero mudarse al Bowery no era la solución. El nuevo hogar de Srila Prabhupada, el Bowery, tenía una larga historia. A comienzos de 1600, cuando Manhattan era conocida como Nueva Ámsterdam y estaba controlada por la Dutch West India Company, Peter Minuit, gobernador de Nueva Holanda, hizo trazar una calle de norte a sur que fue llamada Bowery, debido a la cantidad de Boweries, o granjas, que se encontraban a cada lado. Era una calle rural, polvorienta, con pintorescas chozas holandesas a los lados y bordeada por huertas de melocotones que crecían en los terrenos de Peter Stuyvesant. Se volvió parte de la carretera a Boston y fue de importancia estratégica durante la Revolución Americana como el único acceso por tierra a la ciudad de Nueva York. A principios del siglo XIX, la población que predominaba en el Bowery era la de inmigrantes alemanes. Más tarde, esta se volvió mayoritariamente judía y poco a poco se convirtió en el centro de la vida teatral de la ciudad. Sin embargo, como lo describe un relato histórico del Lower Manhattan, después de 1870 llegó el período de la bien conocida degeneración del Bowery. Abundaban allí los salones donde se realizaban falsos remates, las tabernas que solo vendían whisky de 5 centavos y tragos fuertes, las ferias donde se exhibían personas deformes y los antros mugrientos y llenos de ratas donde se servía cerveza rancia. Además de estas muestras de decadencia, la canción de Charles M. Hoyte, el Bowery, nunca más iré ahí, ayudó a fijar para siempre en la conciencia de la nación que el Bowery era un verdadero infierno. La reacción del electricista amigo de Prabhupada no fue inusual. Todavía hoy, el Bowery es conocido en todo el mundo como Skid Row, es decir, un lugar de alcohólicos arruinados y sin hogar. Quizá el electricista de las afueras de la ciudad había trabajado en el Bowery y había visto marginados en todas las variantes de la degradación humana, sentados, pasándose una botella de bebida alcohólica, tendidos, inconscientes sobre las alcantarillas o tambaleándose entre los peatones y mendigándoles dinero. La mayor parte de los 7 u 8 mil hombres sin hogar del Bowery dormían en refugios nocturnos que requerían que dejaran libres las habitaciones durante el día. Sin tener otro lugar a donde ir ni nada para hacer, deambulaban holgazanes por las calles, se quedaban silenciosos en las aceras, o bien recostados contra una pared, o caminaban lentamente arrastrando los pies solos o en grupo. Con el tiempo frío usaban 2 abrigos y varios conjuntos de ropa a la vez y en ocasiones se calentaban alrededor de un fuego que encendían en un bote de residuos del municipio. Por la noche, los que no tenían alojamiento dormían en las aceras, en los umbrales y en las esquinas, acurrucados en cajas o tendidos unos junto a otros cerca de los bares. Los hurtos eran cosa común. Los bolsillos de un hombre podrían ser revisados 10 o 20 veces mientras dormía. Los índices de hospitalización y muerte eran 5 veces más altos que el promedio nacional y muchos de los hombres sin techo llevaban marcas de heridas recientes o de violencia. El loft donde finalmente comenzó a vivir Prabhupada estaba ubicado en la calle Bowery 94.
6 manzanas al sur de la calle Houston. En Houston y Bowery, los marginados convergían en el denso cruce del tránsito. Cuando los automóviles se detenían por el semáforo, los vagos iban, lavaban los parabrisas y pedían dinero. A lo largo de las primeras manzanas de la calle Houston, yendo hacia el sur, había principalmente tiendas de provisiones para restaurantes, tiendas de lámparas, tabernas y bares para comer un almuerzo rápido. Los edificios eran de 3 y 4 pisos, viejos, estrechos. También había casas de alquiler donde vivían más personas de lo permitido. Delante de las fachadas, las escaleras de escape para incendios no ayudaban ciertamente a la escasa estética del lugar. El tránsito del Bowery se dirigía hacia los suburbios y hacia el centro. Los automóviles estacionaban a ambos lados de la calle y causaban congestiones. Durante el horario comercial, los trabajadores iban a paso rápido entre los lentos marginados. Muchas de las escaparates de los negocios estaban protegidos con rejas de hierro y detrás de las puertas los propietarios de las tiendas encendían variadas lámparas para atraer posibles clientes mayoristas y minoristas. El edificio de la calle Bowery número 94 estaba a solo 2 puertas al norte de la calle Hester. La esquina estaba ocupada por la amplia taberna Half Moon, que era frecuentada mayormente por los alcohólicos de las inmediaciones. Sobre la taberna había un albergue para los vagabundos del barrio, indicado con un cartel de neón en el que se leía Casa Palma. El cartel, por su parte, estaba protegido por una jaula metálica colgada de gruesas cadenas sobre el segundo piso. La entrada al hotel, en el 92 de esa misma calle, no tenía recepción, sino que era solo un desolado pasillo cubierto por sucios azulejos blancos y no estaba a más de 2 metros desde la entrada al número 94. El 94 era un edificio angosto, de 4 pisos. Mucho tiempo atrás se había pintado de color gris y tenía la típica escalera para incendios, sólida y oscura. Una puerta negra doble muy gastada, con paneles de vidrio reforzados con tejido de alambre, se abría hacia la calle. El cartel que estaba encima de la puerta decía Estudios de Artistas 3 y 4. De esta forma se indicaba quiénes eran los que ocupaban esos pisos. Siguiendo hacia el norte por la calle Bowery, el primer piso del siguiente edificio, el que tenía el número 96, se utilizaba como depósito y su entrada delantera se cerraba con una oxidada puerta de hierro. En el número 98 había otra taberna, Harold's, más pequeña y más sombría que la Half Moon. Es decir, en una misma acera había 2 bares, un albergue para vagabundos y 2 edificios con lofts donde los ocupantes habían puesto estudios de arte. En la década de 1960, instalarse en un loft era una forma de vida que recién comenzaba en esa zona de la ciudad de Nueva York. El municipio les había dado permiso a los pintores, músicos, escultores y otros artistas que requerían más espacio que el que había disponible en la mayoría de los departamentos, para que vivieran en edificios que habían sido construidos como fábricas en el siglo XIX. Cada piso de esas fábricas abandonadas se equipó con puertas ignífugas, bañeras, compartimentos de duchas y calefacción. Cualquier artista podía utilizar un buen espacio sin gran costo. El loft de Harvey Cohen, en el último piso del Bowery 94, era un espacio abierto de casi 30 metros de largo, de este a oeste, y 8 metros de ancho. Recibía una enorme cantidad de luz del sol del este, el lado del Bowery, y también tenía ventanas del lado oeste y un tragaluz. Las vigas expuestas del cielo raso estaban a 4 metros por encima del piso. Harvey Cohen había utilizado el loft como estudio de arte. Por eso, los estantes para las pinturas todavía cubrían las paredes. En el rincón noroeste
había una cocina y una ducha, y había un divisor de habitación a 5 metros de las ventanas que daban al Bowery. Este divisor no llegaba de pared a pared, sino que estaba abierto en ambos extremos y era 1 metro más bajo que el cielo raso. Detrás de este divisor, Prabhupada tenía su propio lugar para vivir. Había dispuesto una cama y unas pocas sillas cerca de la ventana, y la máquina de escribir estaba sobre su baúl de metal, cerca de la pequeña mesa que sostenía los montones de manuscritos del Bhagavatam. Sus dotis colgaban de una soga para colgar ropa. Del otro lado del divisor había una tarima de unos 3 metros de ancho por casi 2 metros de largo. Allí se sentaba Prabhupada durante sus kirtans y clases. La tarima estaba orientada hacia el oeste, hacia el gran espacio abierto del loft. Los únicos elementos que ocupaban este espacio abierto eran un par de alfombras y una sólida mesa de madera vieja y pasada de moda. Y, sobre un caballete, la pintura de autoría de Harvey, en la que se veía que el señor Chaitanya bailaba con sus compañeros. Al loft se llegaba subiendo 4 tramos de escalera, y la única entrada, en general cerrada fuertemente con cerrojo, era por una puerta situada en la parte trasera en el extremo oeste. Vista desde fuera, esta puerta daba a un vestíbulo iluminado solo por una luz roja que, instalada sobre la puerta, también indicaba la salida. El vestíbulo iba hacia la derecha unos pocos pasos y desembocaba en una zona abierta. Si un invitado entraba durante un kirtan o una clase, vería a Swami a unos 10 metros de la entrada, sentado sobre su tarima. Algunas noches el altillo había estado oscuro, de no haber sido por el brillo de la luz roja de la salida del pequeño vestíbulo y por la tenue iluminación que llegaba desde el otro lado del separador donde Prabhupada estaba trabajando. Prabhupada vivía en el Bowery y daba sus clases bajo una pequeña luz, mientras cientos de marginados también se sentaban debajo de cientos de luces desnudas en la misma acera de la ciudad. Al igual que ellos, no tenía un ingreso fijo ni ninguna garantía de tener una residencia estable. Sin embargo, su conciencia era diferente. Él estaba traduciendo el Srimad Bhagavatam al idioma inglés y le hablaba al mundo a través de los significados compuestos de conformidad con lo transmitido por la cadena de sucesión discipular. Su deber, ya fuera en el piso 14 del edificio de departamentos de Riverside Drive o en un rincón de un loft del Bowery, era establecer la conciencia de Krishna como la necesidad primordial para toda la humanidad. Conforme traducía, se mantenía constante su visión de que alguna vez abriría un templo de Krishna en la ciudad de Nueva York. Debido a que su conciencia estaba absorta en la misión universal de Krishna, no dependía de su entorno para conseguir refugio. Para él, el hogar no era una cuestión de ladrillos y madera, sino de tomar refugio en Krishna en toda circunstancia. Prabhupada les había dicho a sus amigos de los suburbios: cualquier lugar es mi hogar, mientras que sin el refugio de Krishna, el mundo entero sería un lugar desolado. A menudo se refería a una afirmación de las Escrituras acerca de que la gente vive en 3 modalidades: bondad, pasión e ignorancia. La vida que se lleva en el bosque está en la modalidad de la bondad. La que se lleva en la ciudad está en la de la pasión. Y la que se lleva en un lugar degradado, como una tienda de bebidas alcohólicas, un burdel o en el Bowery, está en la modalidad de la ignorancia. Pero vivir en un templo de Vishnu es vivir en el mundo espiritual, Vaikuntha, que es trascendental a las 3 modalidades materiales. Este loft del Bowery, donde Prabhupada organizaba sus reuniones y kirtans, también era trascendental. Ese rincón del loft donde trabajaba ante las páginas abiertas del Srimad Bhagavatam era tan bueno como su cuarto del templo de Radha Damodar en Vrindavan. Las noticias de la mudanza del Swami
de Swami al loft del Bowery se divulgaron de boca en boca en el restaurante Paradox y la gente comenzó a ir por las noches a cantar con él. Los kirtanas musicales eran muy populares en el Bowery, ya que la nueva congregación del Swami estaba formada, en su mayoría, por músicos locales y artistas, que respondían más a la música trascendental que a la filosofía. Cada mañana daba una clase sobre el Srimad Bhagavatam a la que asistían David Allen, Robert Nelson y otro muchacho. Cada tanto enseñaba a cocinar a quien estuviera interesado. En general estaba disponible para mantener conversaciones personales con cualquier visitante que fuera a hacerle preguntas o con su nuevo compañero de vivienda. Aunque Prabhupada y David tenían cada uno un área designada en el amplio loft, el lugar pronto quedó dominado por las actividades de prédica de Prabhupada. Él y David se llevaban bien y, al comienzo, Prabhupada consideró que David era un aspirante a discípulo. 27 de abril. En una carta a sus amigos de la India, describía su relación con David Allen. Él asistía a mis clases en la calle 72 junto con otros, y cuando sufrí el robo en mi habitación, me invitó a su casa. Así que estoy con él y lo estoy entrenando. Tiene buenas posibilidades porque ya ha abandonado todos los malos hábitos. En este país, la relación ilícita con mujeres, fumar, tomar bebidas alcohólicas y comer carne son cosas comunes. Además, hay otros malos hábitos, como usar solamente papel higiénico y no bañarse después de evacuar. Pero a mi pedido, él ha abandonado el 90% de sus viejos hábitos y está cantando el Mahamantra en forma regular. Así que le estoy dando la oportunidad y creo que está mejorando. Para mañana he dispuesto distribuir prasadam y él ha ido a comprar algunas cosas al mercado. Cuando David fue por primera vez al Bowery, parecía un prolijo estudiante de la universidad. Tenía 21 años, 1,80 m de altura, ojos azules, era apuesto y se lo veía inteligente. La mayoría de sus nuevos amigos de Nueva York eran mayores que él y lo consideraban un niño. La familia de David vivía en East Lansing, Michigan, y su madre pagaba $100 por mes para subalquilar el loft. Aunque no tenía mucha experiencia, había leído que a través de las drogas psicodélicas se abría un nuevo terreno de expansión mental. Se precipitaba hacia el peligroso mundo del LSD. Su encuentro con Swami llegó en un momento de cambio radical e influyó profundamente en su vida. David rememora: la relación que tenía con Swami era realmente buena, pero estaba abrumado por la tremenda energía de estar tan cerca de él. Esto me estimuló la conciencia. Hasta tuve sueños muy vívidos sobre la conciencia de Krishna. Muchas veces yo estaba durmiendo cuando Swami todavía estaba levantado, porque se quedaba traduciendo hasta tarde. Es posible que esa relación me produjera esa conciencia y esos sueños. También tenía que ver con estudiar sánscrito. Sentí un impacto inmediato con ese lenguaje tan místico, sobre todo en sus traducciones palabra por palabra. Robert Nelson, el viejo amigo de Prabhupada, continuó visitándolo en el Bowery. Quedó apasionado por la relación amistosa de Prabhupada con David, quien en apariencia estaba aprendiendo muchas cosas del Swami. Robert compró un pequeño órgano de mano hecho en Estados Unidos, similar a un armonio indio, y se lo regaló a David para cantar con Prabhupada.
A las 7 de la mañana, Robert los visitaba y después de la clase de Bhagavatam hablaba con Prabhupada acerca de sus ideas para grabar discos y vender libros. Quería seguir ayudando a Swami. Se sentaba en una silla cerca de la ventana del frente y Robert escuchaba mientras Prabhupada hablaba durante horas acerca de Krishna y del Señor Chaitanya. Nuevos jóvenes comenzaron a ir a ver a Prabhupada en el Bowery. Carl Jürgens, un hombre negro de 30 años del Bronx, había asistido a la Universidad Cornell y estudiaba en forma independiente la religión de la India y el budismo zen. Había experimentado con drogas a modo de herramientas psicodélicas y le interesaban la música y la poesía de la India. Era influyente entre sus amigos y trató de interesarlos en la meditación. Incluso había incursionado en el sánscrito. Carl recuerda: justo había terminado de leer un libro llamado Lo maravilloso que fue la India. Sabía la definición de sannyasi y de brahmachari, entre otras. En ese libro se describía que era habitual ver sannyasis caminando por la calle con su túnica color azafrán. Debió haber causado más que solo una impresión superficial en mí, porque cobró vida en esa helada noche. Yo estaba yendo a visitar a Michael Grant, probablemente a sentarnos a fumar marihuana y a tocar música. Caminaba por la calle Hester. Si uno giraba a la izquierda, en la calle Bowery, llegaba a la casa de Mike, en la calle Grant. Pero es curioso que hubiera elegido ir por ese camino, porque la ruta más corta era ir por la calle Grant. Pero si hubiera ido por allí, probablemente me habría perdido a Swamiji. Así que decidí ir por Hester y girar a la izquierda. De repente vi desde esta sombría alcoba una llamativa túnica color azafrán. Mientras pasaba, vi que Swamiji golpeaba la puerta para tratar de entrar. Había dos vagabundos encorvados contra la puerta. Era una puerta de dos partes. Una de ellas estaba sellada y la otra estaba cerrada. Los dos vagabundos estaban tendidos a ambos lados de Swamiji. De hecho, uno de estos hombres había muerto, cosa que sucedía a menudo, y había que llamar a la policía o al departamento de salud para que se ocuparan de ellos. No creo haber visto a los hombres tendidos en la entrada hasta que me acerqué a Swamiji y le pregunté: ¿es usted un sannyasi? Me contestó que sí. Entre otros temas, me dijo que abriría un templo y me habló del Señor Chaitanya. Fue un torrente de cosas extrañas ahí mismo, en la calle, pero entendí de qué estaba hablando porque había leído ese libro y había ahondado en la religión de la India. Así que supe que esa era una ocasión muy importante para mí y quise ayudarlo. Golpeamos la puerta y entramos al Lord. Él me invitó a ir a un kirtan y regresé más tarde esta noche para mi primer kirtan. De ahí en más, comencé a ir en forma regular 3 veces a la semana. En cierto momento, Swamiji me pidió que me quedara con él, cosa que hice durante 2 semanas. Quizás fue debido al interés de Carl que Prabhupada comenzó a dar clases de sánscrito. Carl, David y algunos otros pasaban horas aprendiendo sánscrito bajo la guía de Prabhupada. Utilizando un pizarrón que encontró en el estudio, Prabhupada enseñaba el alfabeto y sus estudiantes hacían los ejercicios en cuadernos. Miraba por sobre sus hombros para ver si escribían correctamente y corregía la pronunciación. Sus estudiantes no solo aprendían sánscrito, sino también las instrucciones del Bhagavad Gita. Todos los días les daba un verso para que copiaran el alfabeto sánscrito de Devanagari,
lo transliteraran al alfabeto romano y lo tradujeran palabra por palabra al inglés. Pero el interés de ellos menguó y poco a poco Prabhupada dejó las clases diarias para dedicar tiempo a hacer su traducción del Srimad Bhagavatam. Puede que sus nuevos amigos hayan considerado que estas lecciones como clases de sánscrito, pero en realidad eran clases de Bhakti. Él no había ido a Estados Unidos como embajador de sánscrito. Su Guru Maharaj le había ordenado enseñar la conciencia de Krishna. Pero ya que había encontrado en Karl y en algunos de sus amigos un deseo de investigar el sánscrito, los alentó. En su juventud, el señor Chaitanya también había fundado una escuela de sánscrito con el verdadero propósito de enseñar amor por Krishna. Él enseñaba de tal manera que cada palabra significaba Krishna, y cuando sus estudiantes se quejaron de esto, cerró la escuela. De manera similar, cuando Prabhupada descubrió que el interés de sus estudiantes era transitorio, dejó de enseñarlo. En definitiva, su misión no era enseñar lingüística sánscrita. Según los eruditos médicos clásicos, a un niño le lleva 10 años dominar la gramática sánscrita. Y si no se comienza entre los 25 y los 30 años, suele ser demasiado tarde. Ninguno de los estudiantes de Swamiji estaba pensando dedicar 10 años de concentración en la gramática sánscrita, y si lo hubieran hecho, no comprenderían la verdad espiritual tan solo por volverse gramáticos. Prabhupada pensó que sería mejor utilizar su erudición en sánscrito para traducir los versos del Srimad Bhagavatam al inglés en concordancia con los comentarios sánscritos de las autoridades previas. De otro modo, los secretos de la conciencia de Krishna permanecerían encerrados en el sánscrito. Enseñarle Devanagari, Sandhi, conjugaciones verbales y declinaciones sustantivas a Kalyargans no iba a darles a los Estados Unidos el conocimiento védico trascendental. Era mejor que utilizara su competencia en sánscrito para traducir al inglés muchos volúmenes del Bhagavatam para millones de posibles lectores. Carol Becker provenía de un entorno de inmigrantes católicos e inmediatamente asoció con el catolicismo la presencia de Swamiji como autoridad espiritual y sus prácticas devocionales de rezar con un rosario hindú y recitar de las escrituras sánscritas. A veces acompañaba a Prabhupada al barrio chino, neoyorquino, donde él compraba ingredientes para cocinar. Él cocinaba a diario y a veces Carol y otros iban a aprender los secretos de cocinar para el Señor Krishna. Carol recuerda, él cocinaba con nosotros y estaba siempre pendiente de lo que hacían los demás, sin descuidar sus preparaciones. Sabía exactamente cómo debían ser las cosas. Lavaba todo y se aseguraba de que todos lo hubieran procedido de forma correcta. Era un maestro. Solíamos hacer chapatis a mano, pero un día me pidió que le consiguiera un rodillo para estirar masa. Le llevé el mío y se quedó con él. Puso a algunos hombres a estirar chapatis y los supervisó con mucho cuidado. Hice un chutney para él en casa. Siempre aceptaba nuestros regalos con amabilidad, aunque no creo que alguna vez los comiera. Quizá estaba preocupado porque hubiéramos usado algo que no estuviera permitido en su dieta. Solía aceptar cosas de mí y las colocaba en el armario. No sé qué hacía finalmente con ellas, pero estoy segura de que no las tiraba. Nunca lo vi comer algo que yo hubiera preparado, aunque aceptaba todo. Prabhupada recibía gente los lunes, miércoles y viernes al atardecer, como lo hacía en los suburbios. Para la mayoría de sus conocidos era difícil llegar al edificio y además estaba en el Bowery. Era habitual que un grupo de marginales dormidos bloqueara la entrada.
Los visitantes encontraban una media docena de vagabundos por sobre quienes debían pasar antes de subir los 4 tramos de escalera. Pero era algo nuevo. Uno podía ir y sentarse con un grupo de gente de vanguardia y mirar a Swami liderar el kirtan. En la habitación, iluminada con una luz tenue, Prabhupada encendía incienso. Muchos visitantes ocasionales iban y venían. Uno de ellos, Gunther, se quedó con impresiones vívidas. Relata: uno pasaba del Babari a una tranquila habitación llena de humo de incienso. Todos murmuraban en voz muy baja. Swamiji meditaba sentado en el frente de la habitación. Yo sentía una gran paz, como nunca. Había estudiado durante 2 años para convertirme en ministro y practicaba meditación, estudiaba y oraba. Pero esta era mi primera incursión a lo oriental o hindú. Había muchos almohadones y esteras sobre el piso para que la gente se sentara. No creo que hubiera ningún cuadro o estatua. Estaban solo Swamiji, el incienso y las esteras. Y obviamente el respeto hacia él de quienes estaban en el lugar. Antes de levantarnos, Karl dijo a Swami: quería que todos utilizáramos correctamente los címbalos de mano. Yo nunca los había tocado, pero cuando comenzó solo traté de seguir a Swamiji, que lo hacía de cierta manera. La atmósfera se fortalecía, el sonido se fortalecía, y de repente alguien lo hacía mal. Swamiji, con mucha calma, le daba indicaciones con un dedo. Todos miraban y la música se detenía. Instruía a la persona a la distancia. Ella se daba cuenta de cómo hacerlo y comenzábamos otra vez. Después de unos minutos entre el sonido de los címbalos y el incienso, no estábamos más en el Babari, comenzamos a cantar Hare Krishna. Esa fue mi primera experiencia en el canto. No hay nada en la religión protestante que se le acerque. Quizá los católicos con sus Ave Marías, pero no es lo mismo. Era relajante y muy interesante el poder cantar, y Swamiji me parecía fascinante. El loft era más grande que la oficina ocupada antes por Prabhupada en las afueras de la ciudad, de modo que había menos privacidad. Aquí algunos de los visitantes eran escépticos e incluso desafiantes, pero a todos les parecía seguro de sí mismo y alegre. Parecía tener planes a largo plazo y tenía dedicación. Sabía lo que quería hacer y lo estaba haciendo por sí solo. No es una tarea para un solo hombre, había dicho, pero continuaba haciendo todo lo que podía y dejaba los resultados en las manos de Krishna. David comenzaba a ayudarlo y lo visitaba cada vez más gente. Casi todos los amigos de Prabhupada eran músicos o amigos de músicos. Estaban en eso: música, drogas, mujeres y meditación espiritual. Debido a que Prabhupada presentaba el mantra Hare Krishna como música y como meditación, se interesaban de inmediato. Enfatizaba que todos los mantras védicos o himnos se cantaban. De hecho, las palabras Bhagavad Gita significaban la canción de Dios. Las palabras de los himnos védicos eran encarnaciones de Dios en la forma de sonido trascendental. El acompañamiento musical con címbalos de mano, tambor y armonio no tenía un propósito espiritual aparte del canto del nombre de Dios. Prabhupada permitía que se utilizara cualquier instrumento mientras no opacara el canto. Carol rememora. Era un grupo interracial, muy amante de la música. Había unos pocos músicos profesionales y mucha gente que disfrutaba al tocar instrumentos o al escuchar música. Mientras tanto, otros artistas pintaban en su loft. Tuvimos kirtan inolvidables.
Una vez hubo una bella ceremonia. Algunos de nosotros fuimos temprano para prepararla. Deben haber asistido unas 100 personas ese día. Para los asistentes, el sonido era espíritu, el espíritu era sonido, una fusión de música y meditación. Pero para Prabhupada la música sin el nombre de Dios no era meditación, era complacencia de los sentidos, o a lo sumo una meditación impersonal estilizada. Pero él estaba contento al ver a los músicos ir a tocar en sus kirtans, escucharlos y que repitieran lo que él había cantado. Algunos, habiéndose quedado despiertos toda la noche tocando sus instrumentos, iban por la mañana y cantaban con Swami. No les cuestionaba que se concentraran tanto en el sonido, más bien les daba sonido. En los Vedas se dice que el sonido es el primer elemento de la creación material. La fuente del sonido es Dios, y Dios es eternamente una persona. El énfasis de Prabhupada estaba en hacer que la gente cantara el nombre personal y trascendental de Dios, ya fuera que lo aceptaran como jazz, música folk, rock o meditación de la India. No había diferencia en tanto comenzaran a cantar Hare Krishna. Carol recuerda, donde quiera que él cantara, la gente sentía un enorme respeto por Swami. Se respiraba una especie de trascendencia al sonar los címbalos. Utilizaba el armonio y el tambor, y mucha gente tocaba los címbalos de mano. Desde el comienzo, enfatizó la importancia del sonido y la comprensión de Dios a través del sonido. Esa fue, supongo, la atracción que esos músicos encontraron en él. El énfasis en el sonido como medio para alcanzar la trascendencia y a Dios. Pero él quería algo serio, estaba interesado en hacer discípulos. Uno de los visitantes era Michael Grant, de 24 años. Su padre, que era judío, era propietario de una tienda de discos de Portland, Oregón, donde Mike creció. Después de estudiar música en la Universidad Red de Portland y en la Estatal de San Francisco, Mike, que tocaba el piano y muchos otros instrumentos, se mudó con su novia a la ciudad de Nueva York para ser músico profesional. Pero pronto se desilusionó del ámbito comercial de la música. Tocar en clubs nocturnos y atender las exigencias comerciales no parecía particularmente atractivo. En Nueva York se afilió al sindicato de músicos y trabajó como arreglista musical y como representante de varios grupos locales. Mike vivía en el Bowery, en el loft de artistas de la calle Grant. Era un espacio grande donde los músicos a menudo se congregaban para mantener sesiones de improvisación. Pero a medida que se dedicaba más y más a la composición, se retiró del aspecto social del ámbito musical. Sus intereses iban más por el lado de los libros espirituales, casi espirituales y místicos que había estado leyendo. Se había reunido con varios swamis, yogis y espiritualistas, entre comillas, de la ciudad. Además, había comenzado a practicar Hatha Yoga. Desde su primer encuentro con Swami, Mike se había mostrado interesado y bastante abierto. Como siempre, lo estaba con las personas religiosas. Pensaba que todas las personas genuinamente religiosas eran buenas, aunque no se identificaba con ningún grupo en particular. Mike rememora. Me resultaba conocido porque ya había visto a otros swamis. La forma en que estaba vestido, su aspecto personal, mayor y moreno, no eran nuevos para mí, pero al mismo tiempo había algo novedoso en él. Me daba mucha curiosidad. No lo oí hablar cuando entré por primera vez. Estaba cantando. Pero yo quería escuchar lo que fuera a decir. Ya había escuchado gente que cantaba. Pensé, ¿por qué otro motivo se situaría en este lugar sin ninguna comodidad, a menos que el mensaje que está tratando de comunicar fuera más importante que su propio bienestar?
creo que lo que más me impactó fue la pobreza que había a su alrededor. Era curioso porque los lugares en los que había estado antes habían sido lo opuesto, muy opulentos. Entre otros, había un centro Vedanta en la zona norte de Manhattan. Ellos estaban colmados de hombres mayores, formales, en sus sillas de cuero y con tabaco para pipa, ese tipo de entorno. Pero eso era verdadera pobreza. Todo era curioso. Swami se veía muy refinado, lo cual era también curioso. ¿Qué hacía en ese lugar? Cuando habló con gran convicción, inmediatamente vi que era un erudito. Algunas afirmaciones que hizo fueron muy osadas. Hablaba acerca de Dios y era novedoso escucharlo. Yo siempre había querido escuchar a alguien hablar acerca de Dios, alguien a quien pudiera respetar. Siempre me gustaron los oradores religiosos, pero los evaluaba con cuidado. Cuando habló, comencé a pensar. Veo que aquí hay alguien que habla de Dios porque tiene alguna comprensión de Dios. De todas las que yo había conocido, fue la primera persona devota de Dios a quien yo pudiera sentir profundamente. Prabhupada está dando una clase. Shri Krishna está tratando de ubicar a Arjuna en la plataforma de trabajo en conciencia pura. Nosotros ya hemos debatido durante muchos días que no somos este torpe cuerpo material, sino que somos conciencia. De una u otra manera, estamos en contacto con la materia. Por lo tanto, nuestra libertad se ve limitada. En ese momento, la asistencia es mayor de lo que había sido en los suburbios. El loft ofrece un espacio más grande. De hecho, la plataforma donde se sienta Prabhupada iguala la superficie de la oficina en la que vivía en la calle 72. El sombrío loft, con sus vigas sin pintar, es más un viejo depósito que un templo. Los miembros de su audiencia, la mayoría músicos, habían ido a meditar con los sonidos místicos del Kirtan de Swami. Carl, Carol, Gunther, Mike, David, la gente del Paradox y otros lo visitan los lunes, miércoles y viernes por la noche cuando da clases que comienzan puntualmente a las 8. El programa consiste en media hora del canto del mantra Hare Krishna, seguida de una clase del Bhagavad Gita, casi siempre de 45 minutos de duración, un espacio para preguntas y respuestas y, al finalizar, cerca de las 10 de la noche, otra media hora de canto. El Kirtan justo ha terminado y Swamiji está hablando. Como seres espirituales, somos libres de actuar y libres de tener cualquier cosa, de ser puros, de no estar contaminados, sin enfermedades, sin nacimiento, sin muerte y sin vejez. Además, tenemos muchas otras cualidades en nuestra vida espiritual. Cuando habla, él es forma espiritual pura. Las escrituras védicas dicen que a un sadhu, a un santo, no se lo ve, sino que se lo escucha. Si los asistentes quieren conocer a Swamiji, tendrán que escucharlo. Él ya no es más el anciano inmigrante indio que vive del otro lado de la división de un loft, que cuelga sus ropas para que se secan y que apenas tiene para comer. En ese momento está hablando como el emisario del Señor Krishna, más allá del tiempo y el espacio, y cientos de maestros espirituales de la cadena de sucesión discipular hablan a través de él. Se halla entre los bohemios neoyorquinos de 1966 para decirles que 1966 es temporal e ilusorio, que Él es eterno y que ellos también lo son. Este era el significado del Kirtan y Él lo explica filosóficamente, al tiempo que recomienda un cambio total de conciencia. Sin embargo, como sabe que ellos no pueden aceptar todo, les pide que acepten lo que puedan. Ustedes se alegrarán al escuchar que este proceso de comprensión espiritual, una vez comenzado, garantiza que su próxima vida sea humana. Una vez que comienza el Karma Yoga, continúa. Incluso si uno no concreta todo lo que podría hacer, aún así, no es un perdedor. Si alguien comienza este yoga de autorrealización, pero desafortunadamente no puede continuar esta tarea, es decir, si cae del sendero, aún así existe el aliciente de que no es un perdedor. Se le dará una oportunidad en la vida próxima.
y esa vida no será común. Y para quien tiene éxito, oh, ¿qué decir de él? Ese va de regreso a Dios. Así que estamos dando esta clase y ustedes, aunque tienen múltiples deberes, vienen aquí 3 veces en la semana y tratan de comprender. Esto no será en vano. Incluso si dejan de venir, la impresión nunca desaparecerá de verdad. Si ustedes hacen algo en la práctica, eso es muy, muy bueno. Pero incluso si no lo hacen, si simplemente escuchan con sumisión y si comprenden cuál es la naturaleza de Dios y se llevan siquiera una idea, se liberarán de este enredo material. Le está hablando a una multitud muy arraigada en una vida moderna y alocada. Sabe que ellos no pueden dejar de inmediato de tomar drogas y que tienen amantes. El camino de estos jóvenes es el de tocar música, vivir con una mujer y, a veces, meditar y ser libres. Después de escuchar su clase, se quedarán despiertos toda la noche con sus instrumentos, sus mujeres, sus drogas y su bohemio entorno interracial. Sin embargo, de alguna manera, se acercan a Swamiji. Él tiene las buenas vibraciones del Kirtan y ellos quieren ayudarlo. Están contentos de ayudar porque él no tiene a nadie más. Por eso Prabhupada les dice: está bien, incluso si solo puedes hacer un poco, será bueno para ustedes. Todos somos almas espirituales puras, pero lo han olvidado. Han caído en el ciclo de nacimiento y muerte. Lo que puedan hacer para revivir su conciencia original es bueno. No habrá pérdida. Swami pone un énfasis muy especial en lo que llama acoplar la propia conciencia con la conciencia suprema. Krishna es la conciencia suprema. Y a Arjuna, como el representante de la conciencia de cada uno de nosotros, se le pide que actúe de manera inteligente en colaboración con la conciencia suprema. Entonces él se verá liberado de las ataduras del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Conciencia es una palabra que está en boca de todos los estadounidenses. Se la emplea en expresiones como expansión de la conciencia, conciencia cósmica, estados alterados de conciencia, y en ese momento acoplar la conciencia individual con la conciencia suprema. Esta es la perfección de la conciencia, explica Prabhupada. Es el amor y la paz que todos buscan con desesperación. Sin embargo, Prabhupada habla de ella con términos bélicos. Ellos están hablando en el campo de batalla. Y Arjuna dice: yo no pelearé. Yo no pelearé con mis parientes y hermanos por conseguir un reino. No. Ahora bien, la persona común opina: caramba, Arjuna es un hombre muy bueno, no violento. Abandonó todo por sus parientes. Sí, es un buen hombre. Pero, ¿qué dice Krishna? Él dice: tú eres el tonto número 1. Piénsenlo. Las cosas que el público estima como muy perfectas, muy buenas, aquí Dios las condena. Así que ustedes tienen que ver si la conciencia suprema se siente complacida o no con sus acciones. La acción de Arjuna no fue aprobada por el Señor Krishna. Fue por su propia y caprichosa complacencia de los sentidos que al comienzo él decidió no pelear. Pero finalmente, para satisfacción de Krishna, lo hizo. Esa es nuestra perfección. Actuar para la satisfacción de la conciencia suprema. A estas alturas, algunos miembros de la audiencia tienen sus reservas. Se oponen al rol de Estados Unidos en Vietnam y estas ideas resultan muy difíciles para ellos. Como Arjuna, quieren la paz. Así que, ¿por qué un Swami está aprobando la guerra? Él explica. La idea de Arjuna de no pelear era buena. Pero luego Krishna, la conciencia suprema, lo instruye para que pelee de todos modos. Por lo tanto, la lucha de Arjuna está por encima de la ética común y corriente. Es absoluta.
Si seguimos a Arjuna, si abandonamos lo bueno y lo malo y actuamos para Krishna, no para la complacencia de nuestros sentidos, haremos algo perfecto porque Krishna es la conciencia suprema. Aunque la respuesta les parece filosóficamente sólida, no es lo que desean escuchar. Quieren conocer su punto de vista político. ¿Apoya la participación de Estados Unidos en Vietnam? ¿Está en contra de la guerra? Pero Prabhupada no está con una cosa ni con la otra. No tiene motivo político detrás de este ejemplo de Krishna y Arjuna. Su argumento es simple y puro. Más allá del bien y del mal está el absoluto. Y actuar de acuerdo con el absoluto también está más allá del bien y del mal. Pero, ¿qué hay acerca de Vietnam? ¿Es que Krishna dice que hay que pelear allí? No, contesta Swamiji. La guerra de Vietnam es diferente de la guerra de Kurukshetra. En la batalla de Kurukshetra, Krishna estaba presente para pedirle a Arjuna que peleara. Vietnam es diferente. Pero la audiencia tenía, sin embargo, otra objeción. Si no está tratando el tema de la guerra de Vietnam, ¿por qué no? En definitiva, estamos en 1966. Si no se habla sobre la guerra, entonces ¿qué sentido tiene su mensaje? Swami responde que su mensaje es muy urgente y que tiene mucho sentido. La guerra de Vietnam era una reacción kármica inevitable, un síntoma, no el problema. Y solo con la filosofía de rendirse a la conciencia suprema se aborda el verdadero problema. Pero para muchos, la referencia a la pelea estaba tan cargada de emociones que no pueden salir de la política inmediata de Vietnam y entrar en el verdadero mensaje de Prabhupada, el de rendirse a la conciencia suprema. Ellos respetan a Swami y comprenden que se refiere a una filosofía más profunda. Sin embargo, el relato sobre Arjuna y la guerra dificulta las cosas. Swami, sin embargo, continúa refiriéndose al ejemplo de la lucha de Arjuna como un clásico de la enseñanza básica del Bhagavad Gita. No es con esta enseñanza básica con la que su audiencia está teniendo problemas. Es el ejemplo. A propósito, Prabhupada le ha presentado a su audiencia una analogía explosiva. No fue para unirse a su movimiento de paz y no acepta este concepto de paz con poca visión de futuro. Él los enfrenta. Era mejor luchar en conciencia de Krishna que vivir en una supuesta paz desprovista de comprensión de Dios. Sí, para ellos el ejemplo era difícil de aceptar, los hacía pensar. Y si ellos lo aceptan, entonces podrán acercarse a comprender el absoluto. ¿Es muy difícil acoplar nuestra conciencia con la conciencia suprema? No, en absoluto. No en absoluto. Ningún hombre cuerdo diría que no es posible. No sugiere que para acoplarse con la conciencia suprema ellos tengan que luchar en Vietnam o ejecutar algún otro acto horrible en nombre de Dios. Sabe que la vida espiritual debe ser más atractiva que la vida material. Si no, su audiencia nunca lo aceptaría. Quiere lograr que la cuestión de acoplarse con la conciencia suprema sea algo práctico, completamente atractivo y hermoso. Algo que cualquiera pudiera y quisiera hacer. Quiere entusiasmarlos, diciéndoles que pueden hacer lo suyo, pero para Krishna. Arjuna, después de todo, fue un guerrero de por vida. Krishna no le pidió que abandonara su tarea, sino que la hiciera para el Supremo. Así que Prabhupada le pide lo mismo a su audiencia. Y ellos pueden comenzar con algo tan simple como ofrecer sus alimentos a Dios. Porque todos tienen que comer. Del mismo modo, Dios quiere comer algo. ¿Por qué no le ofrecen primero sus alimentos a Dios y luego coman? Entonces pueden decir, pero si Dios se come mi alimento, ¿qué comeré yo? No, Dios no se lo quitará. Diariamente, después de preparar nuestros alimentos, los ofrecemos a Krishna. Tengo un testigo. El señor David lo ha visto. Prabhupada se ríe. Dios come.
pero su alimentación espiritual es de tal naturaleza que incluso después de que él come, todo queda en el plato. Así que nosotros no sufriremos ni un poco si ajustamos nuestros deseos con los del Señor Supremo. Solo tenemos que aprender el arte de cómo acoplarnos. No hay que cambiar nada. El hombre que lucha no se convierte en artista ni en músico. Si es guerrero, sigue siéndolo. Si es músico, si es médico, sigue siéndolo. Lo que sea, continúa siéndolo, pero acoplado. Si por mis alimentos el Señor está satisfecho, esa es mi perfección. Si mediante mi pelea el Señor está satisfecho, esa es mi perfección. Así que en toda esfera de la vida tenemos que saber si el Señor está satisfecho. Tenemos que aprender esa técnica. Y es tan fácil como cualquier otra cosa. Tenemos que dejar de crear nuestros propios planes y pensamientos, aceptar los planes perfectos del Señor Supremo y llevarlos a cabo. Esa será la perfección de nuestras vidas. El Señor Chaitanya ha hecho que actuar en la plataforma de la conciencia sea muy fácil. Así como hay resúmenes de libros escolares, del mismo modo el Señor Chaitanya ha recomendado que se tenga cualquier ocupación, pero que solo se escuche acerca de Krishna. Continúe escuchando el Bhagavad Gita y cante Hare Krishna. Es por esto que tratamos de organizar esta institución. Ustedes han venido y sea cual fuere el trabajo que hagan, no importa. Todo estará ajustado dentro de poco, conforme la mente se aclare solo por escuchar. Si se continúa el proceso de cantar el nombre de Krishna, veremos en la práctica cómo se aclara el corazón y cuánto progreso estará haciendo hacia la comprensión espiritual, la verdadera identidad de la conciencia pura. Prabhupada habla en nombre de la conciencia suprema y le ofrece sus actividades diarias como ejemplo de acoplarse con el Supremo. Estoy aquí siempre trabajando en algo, leyendo o escribiendo las 24 horas. Cuando siento apetito, como algo, y cuando siento que tengo sueño, me voy a la cama. De otro modo, no me siento cansado. Pueden preguntarle al señor David si acaso no estoy haciendo esto. Por supuesto, la rutina diaria de Swami no requiere la certificación de David Allen. Cualquiera de sus visitantes regulares se da cuenta de que él es trascendental. Su vida personal es un ejemplo perfecto de cómo acoplarse con la conciencia suprema. Prabhupada siempre se ha mantenido junto al Supremo. Por ejemplo, cuando vivía en Vrindavan. No tenía necesidad ni motivo personal para ir a Estados Unidos y vivir en el Bowery. Fue por los demás que él fue al Bowery y es para beneficio de otros que estaba hablando esa noche. Su maestro espiritual y el Señor Krishna quieren que las almas condicionadas salgan de su ilusión antes de que sea demasiado tarde. Hablando con energía, a veces hasta agotarse físicamente. Le ofrece a la audiencia tanto como cree que pueden asimilar. Con ese fin, a veces grita, otras suplica, en ocasiones se ríe. Como emisario de Krishna y de la sucesión discipular, puede gritar con valentía que todos debían acoplarse con el Supremo. Puede hablar tan fuerte como quiera mientras otros deseen escuchar. Es un sadhu, que en sánscrito significa santo, y el que corta, el que repite el mismo mensaje que por miles de años han enseñado los sadhus de la cultura védica original. Revive el eterno espíritu de la sabiduría védica, cortar los nudos de la ignorancia y de la ilusión. Todo es ilusión, que comienza con el nacimiento, y esa ilusión es tan fuerte que es muy difícil salir de ella. Todo es ilusión, el nacimiento, el cuerpo, la relación corporal, el país, el padre, la madre, la esposa y hasta los hijos. Todos estamos en contacto con esa ilusión, que nos hace pensar que somos muy eruditos y avanzados. Imaginamos muchas cosas, pero tan pronto como llega la muerte, lo real, olvidamos todo. El país, los parientes, la esposa, los hijos, nuestro padre, nuestra madre, todo se acaba. Mike Grant recuerda: yo me acerqué a él más tarde. Sentí lo mismo que en otras ocasiones, cuando había ido a escuchar gente famosa en conciertos. Siempre estuve interesado en ir.
después de los conciertos, a ver a músicos y cantantes tan solo para conocerlos y ver cómo eran. Sentí algo parecido después de que Swamiji habló, así que me levanté y comencé a hablarle. Pero la experiencia fue diferente de las otras porque él no estaba apresurado. Con los otros, lo único que se podía hacer era intercambiar unas pocas palabras. Siempre estaban más interesados en alguna otra cosa. Pero él se mostraba realmente interesado en mí como persona, y yo estaba tan sorprendido que no supe qué decir. Nuestro encuentro se interrumpió debido a que yo no tenía nada más que decir. Era justo lo opuesto a tantas otras experiencias en las cuales el artista al que yo había ido a ver se deshacía de mí rápidamente porque tenía que hacer otra cosa. Esta vez fui yo el que no pudo continuar. A Prabhupada le gustaba hacer caminatas. Desde su puerta, en la calle Bowery, 94, se veía el Hotel Fulton, un albergue de 5 pisos para vagabundos. En las inmediaciones había otros alojamientos similares, cuyos inquilinos salían a dar vueltas sin rumbo desde la mañana temprano hasta que oscurecía. Una ocasional bandada de palomas levantaba vuelo desde un techo al siguiente o descendía a la calle. El tránsito era pesado. La calle Bowery era parte de una ruta de camiones hacia y desde Brooklyn que pasaba por los puentes de Brooklyn y Manhattan. El Bowery se extendía pendiente abajo hacia el norte y Prabhupada veía los pocos árboles delgados de Manhattan, los semáforos y las señales de tránsito hasta la calle Cuarta. Veía el Con Edison con su prominente torre con reloj y, si no había nubes, la cima del edificio Empire State en la calle 34. Por la mañana caminaba solo por el Bowery. En el mes de mayo de ese año se habían registrado lluvias más frecuentes de lo normal. Por eso Prabhupada llevaba un paraguas. A veces caminaba bajo la lluvia, no siempre estaba solo. A veces caminaba con alguno de sus nuevos amigos y hablaba. También solía ir de compras. El melón amargo, el dal, el jing, la safétida, la harina de garbanzos y otros alimentos específicos comunes en la cocina vegetariana de la India se encontraban sin dificultad en los mercados cercanos al barrio chino. Al dejar el loft, caminaba hacia el sur unos pasos para llegar a la esquina del Bowery en la calle Hester. Al girar hacia la derecha, en Hester, estaba en el barrio chino, donde los negocios, los mercados e incluso el Manhattan Savings Bank tenían carteles escritos en chino. En ocasiones caminaba una manzana más hacia el sur, en dirección a la calle Canal, donde estaba el mercado central asiático de comestibles y muchos otros mercados callejeros de frutas y verduras. Temprano, por la mañana, las aceras estaban casi desiertas. Pero en cuanto las tiendas comenzaban a abrir, las calles se atestaban de trabajadores, encargados de tiendas, turistas y marginados sin rumbo fijo. Las sinuosas calles internas del barrio chino tenían cientos de pequeñas tiendas unas detrás de la otra, y había automóviles estacionados a ambos lados de la calle. Sus caminatas por Hester lo llevaban a veces hasta la pequeña Italia, que se unía con el barrio chino en la calle Mulberry. En este vecindario, lugares como Chinese Pork Products y el supermercado Mi Young Mi estaban junto al Humberto's Clam House y el restaurante Puglia, que anunciaba el cappuccino alla Puglia, el café de esa provincia italiana. Esos paseos hacia el oeste del Bowery, el barrio chino y la pequeña Italia eran principalmente para hacer compras, pero también observaba posibles sitios para un templo. Chatham Tower en Chatham Square atrajo particularmente su atención. A veces caminaba en dirección opuesta hasta East River y el puente de Brooklyn, pero cuando un amigo le advirtió que un francotirador había estado disparando a los peatones que caminaban junto al río, dejó de ir por allí. A pesar del peligroso vecindario donde Prabhupada vivía, difícilmente se molestaba. A menudo encontraba varios vagabundos del Bowery dormidos o inconscientes en su puerta y tenía que pasar por encima de ellos. A veces algún ebrio, incapaz de caminar en línea recta, chocaba contra él, o un marginado murmuraba algo incomprensible o se reía de él.
Los más sobrios se ponían de pie y hacían gestos de cortesía, mostrándole a Swami el camino de salida o entrada a Bowery 94. Mientras pasaba entre ellos, les reconocía la buena voluntad de despejarle el camino. En verdad, pocos hombres del Bowery, y quienes lo veían en sus caminatas, sabían algo acerca de este sadhu de la India, de contextura pequeña y ya entrado en edad, vestido de color azafrán, que llevaba un paraguas y una bolsa marrón de alimentos. En ocasiones, Prabhupada se encontraba con alguno de sus nuevos amigos en la calle. Jan, la novia de Michael Grant, se encontró con él en varias ocasiones cuando Swami salía a caminar. Jan relata: lo veía en medio de esta mezcolanza de gente ahí caminando por la calle. Siempre llevaba un paraguas y su rostro sereno. Salía a caminar por la tarde y a veces debía pasarles por encima a los ebrios. Yo siempre me ponía un poco nerviosa cuando me encontraba con él en la calle. Me preguntaba: ¿estás cantando? Y yo respondía: a veces. Y luego él agregaba: esta es una buena muchacha. Sentado, con las piernas cruzadas, con la espalda apoyada contra un estante que tenía varias macetas con plantas, Prabhupada se lo veía serio, casi afligido. Envuelto en un chadar blancuzco de pliegues amplios, así aparecía en la foto que, junto con el artículo que se reproduce a continuación, se publicó en la edición de junio de The Village Voice. El texto decía: el encuentro del Oriente místico con el Occidente práctico cobra vida en el curioso contraste entre A.C. Bhaktivedanta Swami y sus discípulos estadounidenses. Swami es un hombre culto y educado de 70 años. Se queda aquí por un año para predicar su doctrina de paz, benevolencia y acercamiento a Dios y, en un plano más práctico, para recaudar dinero para su templo estadounidense. Al igual que sus enseñanzas, Swami es sensato y directo. Su principal enseñanza es que la humanidad puede estar más cerca de Dios al recitar su santo nombre. A pesar del hecho de que Swami vino a Estados Unidos para buscar la raíz del materialismo ateo, una enfermedad que, según dijo, ya ha envuelto a la India, es un hombre realista. Si existe algún lugar en la tierra con dinero para construir un templo, es aquí. Swami desea fundar en Estados Unidos una asociación internacional para la conciencia de Krishna que estará abierta a todos, incluidas las mujeres. El artículo había sido escrito por Howard Smith, que escuchó por primera vez a Swami gracias a la llamada de un contacto que le había hablado de un interesante hombre santo de la India que vivía en un loft del Bowery. Ve en cualquier momento, le había dicho el contacto de Howard. Siempre está ahí. Pienso que te parecerá fascinante y creo está por fundar un importante movimiento religioso. Howard Smith recuerda: llegué y subí las escaleras hasta aquel original loft. Había alfombras por todo el lugar, viejas, usadas, y un montón de gente sentada vestida con diversos tipos de vestimenta hippie, y lo que pienso que ellos habrían creído que era vestimenta hindú. Muchos estaban sentados solos por toda la habitación y miraban hacia la pared como si no tuvieran nada que ver uno con el otro. Estaban sentados con las piernas cruzadas y cada uno parecía estar haciendo algo diferente. Nadie me prestó atención cuando entré. Vi una hilera de zapatos y pensé, quizá debería quitármelos, pero nadie me dijo nada. Entonces caminé por el borde de la alfombra mirando si alguien me prestaba atención. Me pregunté qué era lo que sucedía. No quise interrumpir a nadie porque parecía que todos estaban sumergidos en algún tipo de oración. Al fondo del loft divisé una pequeña cortina de estilo madrás de la India y decidí espiar qué había detrás. Miré hacia adentro y allí estaba Swami Bhaktivedanta, sentado con las piernas cruzadas, vestido con ropas color azafrán. En la frente y en la nariz llevaba marcas y su mano estaba en la bolsa de cuentas. Se notaba su autenticidad y parecía accesible. Lo saludé y él levantó la mirada. Dije, ¿Swami Bhaktivedanta? Y él respondió, sí. Me presenté. Soy Howard Smith. Quería sentarme, así que dije, disculpe, tengo que quitarme los zapatos. Y él respondió, ¿por qué quiere quitarse los zapatos? Le respondí que no estaba seguro de por qué.
tal vez porque había visto los zapatos afuera. Él me dijo que no me había pedido que me quitara los zapatos. Y le pregunté, ¿qué es lo que hace toda esa gente allí? Y él dijo, pues no lo sé, y ellos tampoco saben lo que hacen. Trato de enseñarles y parece que me están malinterpretando. Son personas muy confundidas. Entonces nos sentamos y hablamos. Él me gustó mucho de inmediato. Había conocido a muchos otros swamis y no me habían inspirado confianza. No creo que sea bueno generalizar esos swamis de la India, porque él era muy sencillo. Y eso es lo que creo que me gustó de él. No solo me hizo sentir tranquilo, sino que parecía muy abierto y sincero al pedirme consejos sobre diversas cosas. Hacía muy poco que había llegado al país. Pensé que sus ideas tenían una buena oportunidad de arraigar, porque parecían fáciles de llevar a la práctica. Su cabeza no parecía estar en las nubes. No hablaba en términos místicos cada 3 palabras. Me imagino que allí, en el misticismo, era donde estaba su alma, pero no era donde estaba su conversación cotidiana. Entonces mencionó que varias personas le habían dicho que sería muy bueno aparecer en un artículo del periódico The Village Voice, porque llegaría a la gente que quizá ya conocía algo o tenía algún interés en lo que él estaba predicando. Le dije que pensaba que tenía razón. Me preguntó si había leído algunos libros o si sabía algo de la cultura de la India, y le respondí que no. Hablamos un poco y me explicó que tenía unos libros en inglés que había traducido en la India. Me los dio y dijo, si quieres más información, puedes leer estos. Era obvio para mí que no estaba hablando con alguien que acababa de decidir que había visto a Dios y que se lo iba a contar a la gente. Parecía ser un hombre culto mucho más que yo. Me gustó su humildad. Simplemente me gustó. Me explicó todo lo que quería saber, el significado de lo que él usaba, la marca en la frente, la bolsa de cuentas. Me gustaron todas sus explicaciones. Todo era muy práctico. Luego habló de templos por todo el mundo y dijo, bueno, tenemos un largo camino por recorrer, pero soy muy paciente. Prabhupada tenía esperanzas en lo que el artículo del The Village Voice mencionaba como templo estadounidense. Había vida en sus clases y en sus kirtanas y al menos estaba teniendo unos cuantos seguidores regulares. Pero desde la India no había esperanzas. Había continuado escribiéndose con Sumati Morarji, con sus hermanos espirituales y con el gobierno central de la India, pero las respuestas no habían sido alentadoras. Dado que confiaba en que Padampat Singania estaría de acuerdo en financiar la construcción de un templo de Krishna en Manhattan, Prabhupada había pedido a Nueva Delhi que permitiera el envío de moneda extranjera. Le había escrito al Banco de la Reserva Monetaria de la India en Nueva Delhi. Quiero abrir un centro cultural y para eso desearía conseguir fondos desde la India. Creo que existen buenas posibilidades en todo el mundo para propagar la cultura de cómo amar a Dios en estos días de olvido. Un mes después, el Banco de la India le aconsejó que volviera a enviar su solicitud a través de la Embajada de la India en Washington al ministro de Finanzas del Gobierno Central de la India. Prabhupada lo hizo. Pasó otro mes sin noticias de parte del gobierno. Uno de sus hermanos espirituales había escrito que Swamiji debía regresar a la India para solicitar en persona el permiso del gobierno. Pero Prabhupada no quería irse de Estados Unidos en ese momento. Le escribió a Sumati Morarji. Intento evitar el viaje a la India y de regreso, sobre todo porque estoy dando clase 3 veces por semana y estoy entrenando a algunos jóvenes estadounidenses en el Sankirtan y en el servicio devocional al Señor. Algunos de ellos están tomando lecciones muy sinceramente y en el futuro puede que sean muy buenos Vaishnavas según los estándares más estrictos. Un día, una persona le escribió de manera espontánea a Prabhupada desde la India. Su nombre era Mukti Brahmachari. Se presentó como discípulo de uno de sus hermanos espirituales, le recordó que se habían conocido brevemente y le manifestó su entusiasmo para unirse a él en Estados Unidos. Prabhupada ciertamente tenía esperanzas de recibir ayuda de sus hermanos espirituales de la India. Esta misión no es el trabajo de un solo hombre.
Por lo tanto, invitó a Mukti a ir a Estados Unidos y les solicitó: pídele a tu gurú que obtenga el permiso oficial para que me envíen moneda extranjera. Mukti le respondió reafirmando su entusiasmo, pero le dijo que no sabía si su maestro espiritual le daría permiso. Pensaba que él primero debía ir a Estados Unidos y luego solicitar la ayuda de su maestro espiritual. Prabhupada se molestó y le respondió de inmediato: ¿es la prédica de Estados Unidos mi asunto personal? Si la Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati quería construir templos en países extranjeros como centros de prédica del mensaje de Srila Rupa Raghunath, y yo intento hacerlo en esta parte del mundo. El dinero está disponible y la oportunidad está abierta. Si con una visita al maestro de finanzas ese trabajo puede facilitarse, ¿por qué deberíamos esperar debido a que no puedes hablar con tu Guru Maharaj en cuanto a cooperar porque tienes miedo de que tu viaje sea cancelado? Por favor, no pienses de esa manera. Acepta todo como la obra de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada y trata de hacer lo que sea necesario. No pienses ni por un momento que mi interés es diferente del de tu Guru Maharaj. Nosotros estamos llevando a cabo el deseo de Srila Prabhupada de acuerdo con nuestra propia capacidad. Un esfuerzo conjunto sería mucho mejor. Mukti presentó la propuesta ante su maestro espiritual, quien, como Mukti había predicho, canceló el viaje. Aunque el gurú de Mukti era hermano espiritual de Srila Prabhupada, no quiso involucrarse y dudó de que Prabhupada obtuviera realmente una donación de Padampat Singania. En ese punto, Mukti Brahmachari también dudó. Si su programa no es genuino, acercarse a una gran personalidad es ridículo, sin duda. El mismo día en que Prabhupada recibió la carta ridícula, también recibió el golpe final de no cooperación de parte del gobierno de la India. El segundo secretario, Prakash Shah, de la Embajada de la India en Washington, D.C., escribió: debido a las condiciones existentes de rigurosidad cambiaria, el gobierno de la India no puede acceder a su solicitud de remesa de divisas. Es posible que, tal vez, le convenga recaudar fondos de ciudadanos estadounidenses. Estaba confirmado. Prabhupada tendría que trabajar sin ayuda externa. Él continuaría solo en la ciudad de Nueva York. Su última carta a Mukti Brahmachari revela su profunda fe y voluntad. Así que la controversia ahora está terminada y no hay necesidad de ayuda de nadie más. No siempre tenemos éxito en nuestro intento de predicar, pero tales fracasos no son en ninguna forma ridículos. En el campo de lo absoluto, tanto el éxito como el fracaso son gloriosos. Incluso el señor Nityananda aparentó no haber podido convertir a Jagai y Madai en el primer intento. Incluso salió físicamente lastimado. Pero eso, por cierto, no fue ridículo, sino trascendental y glorioso para todos quienes participaron de ese pasatiempo. Si la conciencia de Krishna prosperaba en Estados Unidos, tendría que ser sin la asistencia del gobierno ni de inversionistas de la India. Ni siquiera un solo brahmachari de la India se uniría a él. Krishna le revelaba su plan a Prabhupada de una forma diferente. Dado que los fondos de Singania no llegarían, Prabhupada dirigió toda su energía hacia los jóvenes que se acercaban a él en su altillo del Bowery. Le escribió a Sumati Morarji: ahora estoy tratando de crear una asociación de amigos y seguidores locales con el nombre de Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. De entre todos sus amigos y admiradores, Prabhupada le dio a su compañero de habitación, David Allen, la atención y el entrenamiento más personales. Creyó que le estaba dando una oportunidad especial de convertirse en el primer Vaishnava genuino de Estados Unidos. En el futuro, Prabhupada volvería a la India y quería llevar a David a Vrindavan. Le mostraría la adoración en el templo y lo entrenaría para la futura prédica en Occidente. Le había solicitado a Sumati Morarji que le proveyera pasajes sin cargo para David y para sí mismo. Se alegrará de ver a este muchacho estadounidense. Viene de una buena familia y es un alma sincera para nuestra cultura. También hay otros en las clases que doy
pero quiero llevar conmigo solo a uno de ellos. Estoy muy feliz de mencionar, Prabhupada dijo una noche durante su clase, que nuestro señor David dice a veces: Swamiji, quiero incrementar mi vida espiritual de inmediato. Prabhupada se rió mientras imitaba la urgencia de David. Ten paciencia, le dije. Sucederá, por supuesto. Como tienes ese deseo, Dios te ayudará. Él está dentro de ti y trata de ver cuán sincero eres. Entonces te dará todas las oportunidades para incrementar tu vida espiritual. Al comienzo, David y Swami vivieron juntos pacíficamente en el gran loft. Swami trabajaba concentrado en su parte de la división y David deambulaba por el gran espacio abierto. Sin embargo, David continuaba fumando marihuana, tomando LSD y anfetaminas, y Prabhupada no tenía otra opción que tolerarlo. Varias veces le dijo que las drogas y las alucinaciones no lo ayudarían en su vida espiritual, pero David se veía distraído. Se estaba distanciando de Swami. Prabhupada tenía el plan de utilizar el loft como templo, transformarlo en el primer templo de Radha Krishna en Nueva York, y quería la ayuda de David. Aunque el vecindario era uno de los más miserables del mundo, Prabhupada hablaba acerca de traer deidades desde Jaipur o Vrindavan y comenzar la adoración como en cualquier templo, sin importar que fuera en el Bowery. Pensó que David podría ayudarlo. En definitiva, eran compañeros de habitación, así que estaba seguro de que colaboraría, pero antes tendría que abandonar sus malos hábitos. Prabhupada intentaba ayudar a David, pero David estaba muy perturbado. Se encaminaba hacia el desastre, como también los planes de Prabhupada para el loft. A veces, incluso sin estar bajo la influencia de las drogas, caminaba de un lado a otro del recinto. Otras veces parecía estar sumido en sus pensamientos. Un día, bajo una dosis de LSD, se volvió loco por completo. Según lo contó Carl Jürgens, simplemente enloqueció, y Swami tuvo que tratar con un demente. Las cosas lo habían llevado a esto. Él era un muchacho desquiciado que siempre tomó de más, pero la verdadera locura ocurrió de repente. Swamiji estaba trabajando pacíficamente en su máquina de escribir cuando David enloqueció. Comenzó a gemir y a dar vueltas por todo el estudio. Luego comenzó a gritar, a aullar y a correr por todas partes. Entonces volvió donde estaba Swami. De repente Prabhupada se encontró con él cara a cara, no con David, el buen David a quien iba a llevar a la India para mostrarle a los brahmanas en Vrindavan, sino con un loco drogado de extraña mirada salvaje. Prabhupada trató de hablarle y le preguntó qué le pasaba, pero David no tenía nada que decir. No había ninguna queja, solo locura. Prabhupada bajó rápidamente los 4 tramos de la escalera. No se detuvo para recoger sus pertenencias ni para decidir dónde iría ni si volvería. No tuvo tiempo para considerar nada. Estaba asustado y abandonaba el lugar por la locura de David. El grupo habitual de vagabundos estaba sentado en la entrada y, con su acostumbrada cortesía, le permitieron que pasara. Ellos estaban acostumbrados al entrar y salir del anciano Swami para hacer las compras y no lo molestaban, pero ese día él no iba de compras. ¿A dónde estaba yendo? No lo sabía. Había salido a la calle sin saberlo. No regresaría al altillo. Eso era seguro. ¿A dónde podría ir? Las palomas volaban de techo en techo. El tránsito retumbaba y los siempre presentes vagabundos merodeaban por ahí, emborrachándose con alcohol barato y venenoso. No solo el hogar de Prabhupada se había convertido de pronto en una terrorífica locura. También la calle que pasaba por delante de su puerta era un lugar infernal y peligroso. Estaba alterado. Podría llamar al doctor Mishra y él podría darle cobijo, pero ese capítulo de su vida estaba terminado y Prabhupada había pasado a algo mejor. Tenía sus propias clases con gente joven que cantaba y escuchaba. ¿Se había terminado todo? Después de 9 meses en Estados Unidos, finalmente había conseguido una buena respuesta a su prédica y a su kirtan. No podía abandonar en ese punto. Hace Bhaktivedanta Swami Maharaj, a quien todos conocían y respetaban en Vrindavan como un distinguido, erudito y devoto,
quien tenía una invitación abierta para ver al vicepresidente de la India y a muchas otras personas importantes, debía en ese momento afrontar la dura realidad. No tenía ningún amigo de rango destacado en Estados Unidos. De pronto era uno de los sin techo, como cualquiera de la calle Bowery. De hecho, muchos de ellos, con sus literas de toda la vida en los albergues para vagabundos, estaban más seguros que él. Estaban arruinados, pero estables. El Bowery era un infierno caótico si uno no iba directo a hacer las compras y regresaba a casa. No era un lugar para quedar separado, imaginando dónde vivir o pensando si uno tendría algún amigo a quien visitar. No iba de camino al barrio chino para hacer compras, ni daba un pequeño paseo para regresar pronto a su refugio, el loft. Si no podía estar allí, no tenía casa. Cuán difícil se estaba tornando predicar en Estados Unidos entre esta gente loca. Casi como una profecía, había escrito en su poema el día que había arribado al puerto de Boston. Mi querido Señor, no sé por qué me has traído aquí. Ahora puedes hacer de mí lo que quieras, pero supongo que tú tienes algo que hacer aquí. Si no, ¿por qué me habías traído a este terrible lugar? ¿Qué pasaría con sus clases programadas? ¿Qué pasaría con David? ¿Debía regresar y tratar de hablar con él? Ese había sido el primer ataque de violencia, pero había otros momentos tensos. David tenía el hábito de dejar el jabón en el piso de la bañera y Prabhupada le había pedido que no lo hiciera porque era peligroso. Pero David no le prestaba atención. Prabhupada continuó recordándoselo y un día David se enojó y le gritó. Pero no había verdadera enemistad. Ni siquiera el incidente de ese día había sido un tema de diferencias personales. El muchacho era una víctima. Prabhupada caminó con rapidez. Tenía un pasaje gratis en la compañía Scindia. Podía volver a Brindavan, pero su maestro espiritual le había ordenado ir a Estados Unidos. Por el fuerte deseo de Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, había escrito mientras cruzaba el Atlántico: el santo nombre del señor Gauranga se difundirá por todos los países del mundo occidental. Antes del anochecer, tendría que encontrar algún lugar en donde alojarse y una manera de mantener el ímpetu de su prédica. Así era trabajar sin el patrocinio del gobierno, sin la ayuda de ninguna organización religiosa, sin un benefactor. Significaba ser vulnerable y estar inseguro. Prabhupada consideró que esa crisis era una prueba de Krishna. La instrucción del Bhagavad Gita era depender de Krishna para obtener protección. En todas las actividades, tan solo depende de mí y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional, permanece plenamente consciente de mí. Por mi gracia, pasarás sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Bhagavad Gita, capítulo 18, textos 57 y 58. Decidió telefonearle a Carl Jürgens y pedirle que lo ayudara. Al oír la voz del Swami en el teléfono lo supo. Era una emergencia. De inmediato, Carl estuvo de acuerdo en que Prabhupada fuera a vivir con él y su esposa Eva. Su apartamento estaba cerca, en la calle Center, 5 manzanas al oeste del Bowery, cerca del barrio chino. Carl lo iría a buscar. Después de que Carl encontró a Prabhupada, fueron directo a su casa, un estudio para artistas más pequeño que el de Prabhupada. Tenía una sala de estar principal, amplia, abierta, con sectores separados para la cocina y el baño. Había plantas decorativas y una cantidad de cojines esparcidos por todas partes. El loft de Carl era mucho más luminoso que el lúgubre y fabril espacio del Bowery. El suelo estaba pintado de color naranja brillante. Carl solía decir que se parecía a la cubierta de un barco. Las paredes y el cielo raso eran blancos, y la luz de 7 claraboyas iluminaban el lugar. Carl y Eva ubicaron a Swami en un rincón. Prabhupada había dejado sus pertenencias en el altillo de David y no quería regresar, así que Carl fue a retirar unas pocas cosas esenciales. Le pidió que dejara donde estaba la mayoría de sus cosas, los libros, las maletas
y el grabador de cinta. Aunque para ese momento a David le habían disminuido los intensos efectos del LSD, seguía en estado de locura. Cuando Carl llegó al loft, la puerta estaba con llave. David estaba adentro con temor a dejar entrar a alguien, aunque finalmente cedió. Había cerrado y trabado todas las ventanas, lo cual hacía que el ambiente estuviera caluroso y viciado. Bill Epstein, que también había ido ese día, comentó que David había tenido una crisis nerviosa inducida por las drogas, una psicosis narcótica. Y aunque David estaba arrepentido de haber explotado ante Swami, Bill y Carl pensaron que Prabhupada no debía seguir viviendo con David. En apariencia, la oportunidad que Prabhupada tenía para convertir el loft en un templo de Radha Krishna se había terminado. Carl y Bill reunieron unas pocas pertenencias del Swami, mientras David se quedó en la parte trasera del loft. Quería estar solo. Carl Jürgens conocía los hábitos de Prabhupada y quiso alojarle en un lugar apropiado para vivir y trabajar. En una pequeña alcoba de uno de los extremos de su estudio, Carl tenía una pequeña oficina que le asignó a Swami. También tenía una tarima acolchada y había dispuesto la sala de estar alrededor de ella para que los invitados pudieran sentarse en el piso en semicírculo. La esposa de Carl, a quien realmente no le gustó la idea de que un Swami se mudara allí, aceptó de todos modos cubrir unos almohadones con telas de madrás de la India para él. Por algún tiempo todo transcurrió sin problemas. Prabhupada continuó con sus clases por la mañana y por la noche, a las que asistían muchos de los vanguardistas del Bowery. 3 de sus visitantes regulares vivían en el mismo edificio y algunos otros, incluido el hermano de Carl, estaban justo a la vuelta de la esquina. Michael Grant, James Green, incluso David Allen fueron alguna vez. Don Nathanson, un artista, relata: yo estaba en el estudio de Carl y Swami llegó un día. Supe de él a través de David. Mayormente venían músicos que disfrutaban la sesión privada de la mañana con él. Era realmente extraño porque esa gente estaba despierta casi toda la noche. A las 6 de la mañana, él solía comenzar su sesión, que se extendía durante 1 hora. Los lideraba en el canto con sus címbalos de mano. Dot, dot, da, dot, dot, da. Era extraño, porque esa gente estaba muy metida en las drogas y tenían una vasta cultura. Por un corto tiempo, fueron todas las mañanas 9 o 10 de ellos y se sintieron bien al hacerlo. Se sintieron muy bien al hacer eso por las mañanas. Carl sintió que los del grupo creativo que iban a ver a Swami a su estudio se apegarían sin demora a la modalidad del kirtan, pero estaban utilizándolo a su propia manera para complementar sus propias visiones y estados de éxtasis, sin una verdadera intención de adoptar las disciplinas ni la entera adoración al Señor Krishna. Prabhupada era su primer contacto verdadero con una persona espiritual y aún así, incluso sin tratar de comprender, se sintieron absorbidos en sus kirtanas y en lo que él tenía que decir. Carl los invitaba. Oigan, vengan, esto es genuino, esto es real, les gustará, es música, es danza, es una celebración. Carl vio que la gente se sentía bien en presencia de Swami, meditando en el canto y comiendo lo que cocinaba. Era diferente de cualquier cosa que hubieran experimentado antes, excepto quizá por sus momentos de inspiración creativa. Sin embargo, para Carl y Eva, la simple presencia de Prabhupada generaba dificultades. Nunca durante su estadía en Estados Unidos había sido un invitado tan inconveniente o indeseado. El estudio de Carl había sido arreglado por él y su esposa para vivir solos, motivo por el cual utilizaban el baño, la cocina y la sala de estar de la forma en que ellos querían. Si querían fumar marihuana o comer carne o lo que fuera, estaban en su derecho. Era la casa de Carl. Vivía allí con su esposa Eva, sus perros y sus gatos. Pero en ese momento tenían que compartirlo con Swami. Casi de inmediato la situación se tornó intolerable para Eva. Le molestó la presencia de Swami en su casa. Era feminista, una mujer blanca liberada con un esposo negro y un buen trabajo. No le gustaban las opiniones del Swami acerca de las mujeres.
No había leído sus libros ni asistido a sus clases, pero había oído que él estaba en contra de las relaciones sexuales, excepto para concebir niños, y que, en su opinión, una mujer debía ser tímida, casta y ayudar al esposo en la vida espiritual. Conocía las 4 regulaciones del Swami: no comer carne, no a las relaciones sexuales ilícitas, no embriagarse, ni participar en juegos de azar, y sin duda no quería que Carl cambiara sus hábitos por los de Swami, y sería mejor que no esperara que ella lo atendiera como su sirviente. Ella percibió que Swami objetaba casi todo lo que ella hacía. Si le hubiera pedido consejo, probablemente le habría dicho que dejara de tomar drogas, que se deshiciera de los gatos y de los perros, que dejara las bebidas alcohólicas y que dejara de tener relaciones íntimas protegida por anticonceptivos. Si Swami hubiera impuesto su criterio, ellos probablemente habrían comido a ciertas horas y ciertos alimentos. Eva fumaba mucho, así que a él probablemente no le gustaría estar cerca de ella. La confrontación era inminente. Pero Prabhupada no era de hacer pedidos intolerables mientras vivía en casa de otro. Se mantuvo en su rincón asignado del estudio y no formuló demandas ni críticas. No había visto que sus anfitriones de Butler habían comido carne y solo comentó: «No tengan problema». Sin embargo, su impresionante presencia espiritual hizo que Eva lamentara que Carl lo hubiera conocido. Para Eva, Swami era una fuerza enemiga, y ella, como era franca e independiente, se lo hizo saber. Tan pronto como él le pedía si podía darle algo, le respondía: «Vaya usted a buscarlo». Carol Becker vio que la situación era muy incómoda y tensa. Eva estaba furiosa. Eva se quejó con Carol. Dijo que pagaba el alquiler del altillo trabajando mucho y que ese hombre estaba tratando de cambiar su estilo de vida. Carol comenta: Eva no soportaba sus enseñanzas y no pudo soportar su influencia sobre Carl. No se sentía limitada, pero sintió que Swamiji estaba haciendo que Carl se sintiera limitado. Esa era la principal objeción de Eva. Swami estaba influyendo en Carl. Su relación con Carl recién había comenzado y él era consciente de que ella necesitaba mucho de su tiempo. Concordó con su esposa, pero no podía rechazar a Swami. Estaba interesado en la música de la India, en la poesía y en las religiones, y allí en su propia casa había una autoridad viviente muy entendida en todas las facetas de la cultura de la India. Prabhupada preparaba sus comidas en la cocina de Carl y Eva, y Carl estaba allí ansioso por aprender el arte de la cocina de la India. También quiso que Swami le mostrara cómo tocar el tambor. Ambos tuvieron largas conversaciones. Carol recuerda: Carl trataba de ser alguien que realmente no era, pero nunca habría sugerido que Swami tenía que irse. Estoy segura de que Swami fue lo suficientemente astuto como para darse cuenta de esta tensión. Tan pronto como pudo, trató de mudarse a otro lugar. Gradualmente, Carl alcanzó un punto muerto en su relación con Prabhupada. No podía compartir su vida con su esposa y con Swami, y en última instancia estaba más inclinado hacia su esposa. Carl relata: era imposible que mi estudio se convirtiera en un templo. Yo tenía mis gatos y perros y él quería que no estuvieran. Solía llamarme comedor de carne. Pero luego él nos cambió la dieta. Por supuesto, estaba golpeando la cultura estadounidense, que no sabe nada de todo este asunto. Me sentí tironeado. Pude haber comprendido y absorbido el pensamiento de la India con algún objeto impersonal como un libro o un disco. Pero es que allí estaba el representante vivo de Dios y este tironeo fue más difícil que nada de lo que hubiera hecho antes o desde entonces. Prabhupada no era insensible a la angustia creada por su presencia. No quería incomodar y, por supuesto, podía haber evitado todo inconveniente tanto para sí como para gente como Eva si no hubiera ido a Estados Unidos. Pero no estaba preocupado por lo que convenía o no convenía, por complacer o no a Eva. Él quería enseñar conciencia de Krishna. Prabhupada tenía una misión y el estudio de Carl no parecía ser el lugar adecuado para ello. Los amigos de Prabhupada estuvieron de acuerdo,
Debía mudarse más al centro de los acontecimientos. El Bowery y el barrio chino eran lugares de difícil acceso. Ellos le encontrarían un nuevo lugar. Forzado por condiciones aceptadas por él, como la misericordia de Krishna, Prabhupada se sentó pacientemente tratando de no perturbar a nadie, pero hablaba acerca de la conciencia de Krishna día y noche. Karl le aseguró que eran 6 las personas que estaban buscando. No les llevaría mucho tiempo encontrar un nuevo lugar y lo ayudarían a pagar el alquiler poniendo todos un poco de dinero. Pasó una semana y nadie había encontrado un lugar apropiado para Swami. Un día Prabhupada sugirió que él y Karl fueran hasta donde vivía Michael Grant y le pidieran ayuda. Mike recuerda: una mañana la llamada de Karl me despertó muy temprano. Me dijo: Swamiji y yo estábamos caminando y pensamos en subir a verte. Yo respondí: pero es que es demasiado temprano. Y él replicó: bueno, Swamiji quiere verte. Estaba muy cerca, en la otra esquina, así que debí vestirme rápido. Apenas llegué a la puerta y ya estaban allí. Yo no estaba preparado, pero les invité a subir. El televisor había estado encendido desde la noche anterior y había unos dibujos animados en la pantalla. Swami se sentó entre Karl y yo en el diván. Yo tenía un gato como mascota que saltó al regazo de Swamiji y él abruptamente lo tiró al piso. Comenzamos a hablar, pero Swamiji dio una mirada a los dibujos animados de la televisión y dijo: esto es una tontería. De pronto me di cuenta de que el televisor estaba encendido y que era una tontería. Me levanté muy rápido y dije: claro que sí, es una tontería, y lo apagué. Mientras Prabhupada hablaba, trató de recalcarle a Mike cuán difícil era para él vivir con Karl y Eva. Mike escuchaba, pero ¿estaba tan seguro Swami de no poder regresar al loft del Bowery y vivir con David Allen? Excepto por ese incidente, había sido un buen acuerdo. Prabhupada explicó que David se había vuelto loco por tomar mucho LSD. Era peligroso. Mai le dirigió a Swami una mirada medio incrédula. ¿David Allen? ¿Peligroso? Prabhupada entonces contó una historia. Hay un viejo dicho en la India que uno tiene un maestro espiritual, se sienta frente a él, aprende todo lo que puede de él y luego lo mata, coloca su cuerpo a un lado, se sienta en su lugar y se convierte en el nuevo gurú. Mientras Prabhupada hablaba, Mai comenzó a percibir que David era peligroso, así que no pidió más detalles. Mai se dio cuenta de que Swamiji le estaba pidiendo ayuda y mientras estaban sentados en el diván, Mike y Karl asentían con la cabeza. Swami miraba a Mike y Mike trataba de pensar: ¿cómo podemos ayudar a Swamiji?, agregó Karl. Mike explicó que él era pianista y que tenía que practicar todos los días. Tenía 2 pianos, 2 baterías, un vibráfono y otros instrumentos ahí mismo, en su apartamento. Los músicos siempre iban a ensayar y tocaban durante horas. Además vivía con una muchacha y había un gato en el apartamento, pero Mai prometió que ayudaría a Swami a encontrar un nuevo lugar. Prabhupada le agradeció y junto con Karl se pusieron de pie para irse. Mai se sintió obligado. Era un hombre que lograba resultados y quiso ayudar a Swami, así que al día siguiente fue a las oficinas del periódico The Village Voice, compró el primer ejemplar directo de la impresora, miró los avisos clasificados, encontró un inmueble que parecía apropiado y telefoneó al dueño. Se trataba de una tienda en la 2ª Avenida y el agente inmobiliario, el señor Gardiner, aceptó encontrarse allí con Mike. Karl y Swami también aceptaron ir. El señor Gardiner y Mike fueron los primeros en llegar. Mike vio sobre la ventana del frente el inusual cartel pintado a mano: regalos incomparables. Había quedado, explicó el señor Gardiner, de cuando el lugar había sido una tienda de regalos nostálgicos. Mike describió a Swami como líder espiritual de la India, importante autor y erudito en sánscrito. El agente inmobiliario pareció interesarse. Tan pronto como Prabhupada y Karl llegaron, y todos fueron agradablemente presentados, el señor Gardiner les mostró la pequeña tienda. Prabhupada, Karl y Mike consideraron cuidadosamente las posibilidades. Estaba vacía, era sencilla y oscura,
la electricidad estaba desconectada y necesitaba pintura. Sería buena para reuniones, pero no para que viviera Swami. Pero por $125 por mes parecía prometedora. Luego, el señor Gardiner les mostró un pequeño apartamento en el primer piso, a unos pasos, cruzando el patio trasero, directamente detrás de la tienda. Otros $71 al mes. Y Swami podría vivir allí, aunque primero el señor Gardiner tendría que pintarlo. El alquiler total sumaba $196. Carl, Mike y los otros ayudarían a pagarlo. Prabhupada tenía la idea de hacer al señor Gardiner el primer administrador oficial de su flamante Asociación para la Difusión de la Conciencia de Krishna. Durante la conversación, le mostró al señor Gardiner una colección de 3 volúmenes de su Srimad Bhagavatam. En la portada le escribió una dedicatoria personal y la firmó: A.C. Bhaktivedanta Swami. El señor Gardiner se sintió halagado y honrado al recibir estos libros de parte del autor mismo. Aceptó el cargo de administrador de la nueva Asociación para la Difusión de la Conciencia de Krishna y pagar una membresía de $20 por mes. El señor Gardiner tardó solo una semana en hacer pintar el departamento. Mientras tanto, Mike hizo los trámites para que hubiera electricidad y agua e hizo instalar un teléfono. Él y Carl, además, recaudaron el primer mes de alquiler entre los amigos. Cuando todo estuvo listo, Mike telefoneó a Prabhupada a la casa de Carl. Había llegado el momento de mudar a Swami a su nuevo lugar. Unos pocos amigos que vivían cerca lo acompañaron hasta el loft del Bowery. Quizá no estaban preparados para volverse discípulos rendidos, pero contribuir con el primer mes de alquiler y ayudar voluntariamente con unas pocas horas de trabajo para montar el lugar era exactamente la clase de cosas que podían hacer y de buena gana. En el loft todos recogieron parte de las pertenencias de Swami y luego partieron a pie desde el Bowery. Fue como un safari, una caravana de media docena de hombres cargados con las cosas de Prabhupada. Michael llevaba el pesado grabador Roberts e incluso Swami llevaba 2 maletas. Hicieron todo tan rápido que no fue hasta que estuvieron en camino que el brazo de Mike comenzó a dolerle. Allí se preguntaron: ¿por qué no trajimos un auto? Era fines de junio y un brumoso sol de verano calentaba esa jungla llamada Bowery. Poniéndose en marcha y deteniéndose, el extraño safari que se extendía por más de una manzana caminaba lentamente. Prabhupada luchaba con sus maletas mientras pasaba por una casi interminable hilera de tiendas de provisiones para restaurantes y de lámparas entre las calles Grant, Broome y Spring. A veces dejaba las maletas en el suelo, hacía una pausa y descansaba. Por fin se iba del Bowery. Su amigo electricista de la calle 72 habría sentido alivio, aunque quizá él también habría desaprobado el local de la Segunda Avenida. Al menos había dejado de residir en un barrio bajo. Pasó al lado de los hombres sin hogar que estaban en la puerta del refugio del Ejército de Salvación y por las tabernas de puertas abiertas. Se detuvo en los semáforos, al lado de completos extraños, y vigilaba el avance de la procesión de amigos que se esforzaban detrás de él. Los artistas y músicos del Bowery lo veían como un hombre muy evolucionado. Sintieron que lo movía era el espíritu. Estaban ansiosos de ayudarlo y montar su propio lugar para que concretara su valiosa tarea espiritual y pudiera difundirla. Él dependía de ellos para que lo ayudaran. Sin embargo, sabían que él estaba en un nivel superior. Él era su propio protector, o, según decía él, Dios lo protegía. Swami y sus jóvenes amigos llegaron a la esquina de Bowery y Houston, giraron hacia la derecha y continuaron hacia el este. Mientras miraba fijamente hacia adelante mientras caminaba, Prabhupada vio el extremo sur de la Segunda Avenida, a una manzana de distancia. En la Segunda Avenida giró hacia la izquierda, caminó una manzana hacia el norte, cruzó la calle 1 y llegó a su nuevo hogar. En cuanto pasó la entrada de la línea IND del metro, el frente de la tienda se hizo visible. Regalos incomparables. Tomó con fuerza sus maletas y avanzó. En la Segunda Avenida y Houston cruzó rápidamente antes de que llegara un nuevo grupo de vehículos a gran velocidad.
Por encima de la alta pared del patio vio las verdes copas de los árboles que se elevaban como malezas crecidas en el espacio que había entre los edificios delantero y posterior de su nuevo domicilio. El local, que daba a la calle, sería su salón de reuniones con alumnos. La construcción posterior serviría de apartamento donde viviría y traduciría. Junto al local delantero, en el lado norte, había un enorme depósito de 8 pisos. Encima del local había otros 5 pisos, así que esta edificación parecía el hijo más pequeño del depósito lindero. En el lado sur, el nuevo templo de Prabhupada mostraba una sencilla superficie de cemento libre de cualquier estructura adicional. Ahí estaba únicamente el espacioso terreno de la ajetreada estación de servicio móvil que daba a la calle 1. Mientras Prabhupada se acercaba a la tienda, vio 2 pequeñas lámparas que decoraban la angosta entrada. No había certeza de qué le esperaba ahí, pero había signos tangibles de que estos jóvenes estadounidenses, aún locos, como a veces estaban, participarían en el movimiento de Sankirtan del señor Chaitanya. Quizá esa nueva dirección sería el lugar donde realmente podría tener una base sólida para su asociación internacional para la conciencia de Krishna.